yo y viendo todas esas cosas, yo no sé qué entró dentro de mí que endureció tanto mi corazón que yo veía a la iglesia como una enemiga. Que muchas veces vemos muchas personas en la iglesia que vienen con su Biblia, que adoran al Señor, pero tienen una doble vida. Wow. Y en el mundo espiritual usted no tiene doble vida. En el mundo espiritual usted tiene una sola vida. Y se ve muy bonito los anillos, pero mire la marca. Satanás completamente. Hay pactos satánicos grandísimos con la sangre de los hijos de los pastores. Wow. Mi mamá encontró la cruz. Ay, padre. Yo no sé cómo ella abrió la puerta. Yo siempre tenía la puerta cerrada. Los que estaban dentro de mí se airaron tanto que toman control de mi cuerpo. Yo le puse un cuchillo en la garganta a mi mamá. Me dio deseo de comer carne humana. Porque cuando tú te metes a una dimensión grande con Satanás, tú te conviertes en un demonio y te conviertes en una bestia. Dios les bendiga, muchas bendiciones a todo ese público maravilloso que está conectado, amén, a esta hermosa y poderosa plataforma Fundamentos de Fe. Damos la bienvenida a todos esos, ¿verdad? Pues hermanos y hermanas, amigos, amén, que están conectados a esta hora y naturalmente, hermanos, están apoyando, ¿verdad? Este proyecto, la cual, ¿verdad? Nace, hermano, del corazón de Dios y lo transfiere, ¿verdad? A un fiel servidor para que así podamos llegar a todos ustedes a través de esta plataforma digital. Amén. Así que muchas bendiciones, hermanos. Nos sentimos muy honrados, muy contentos en el Señor por una oportunidad más que Él nos brinda. Y hermano, y hoy, amén, le puedo anticipar que tenemos una joya, ¿verdad? Hoy de testimonio. Vamos a escuchar una joya, hermano, de datos importantísimos, amén, de cómo está operando o cómo opera, ¿verdad?, el reino espiritual, mis amados. Y de verdad nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Muy agradecidos de Dios por tener la oportunidad de compartir este escenario, ¿verdad? O esta plataforma con un hermano que conocimos, ¿verdad? Que es de gran impacto, de gran bendición. Y sobre todo, hermanos, ¿verdad? Que lo que Dios le permitió vivir para que así hoy en día usted y yo seamos edificados a través de ello. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano, ¿verdad? Albert. Amén. Muchas bendiciones, bendito. Amén. ¿Cómo te Gloria sientes? a Dios, muy bien. Le doy las gracias por la oportunidad que me da de estar aquí con usted y de poder expresar las cosas que Dios ha hecho en mi vida, no tanto en la forma económica, también en lo material, en lo espiritual y en todas las cosas que el Señor ha tratado de forma personal conmigo. Y es nada, estamos aquí para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. De verdad, hermano, que nos sentimos muy a gusto, amén, con él. Hace poquito, ¿verdad? Pues estuvimos en un campamento compartiendo y fue cuando, ¿verdad? Pues Dios permitió, ¿verdad? Ese encuentro. Amén. Y a partir de ahí, ¿verdad? Que ha sido de gran bendición, ¿verdad? El compartir con él, con su esposa, ¿verdad? Y naturalmente, hermanos, también con todos ustedes, las que experiencias, ¿verdad? Porque así como lo vemos, ¿verdad? Tranquilito, hermano, pues él ha vivido una experiencia extraordinaria. Sí, sí. Puedo decir que una de las experiencias más fuertes fue alejarme del Señor. Muchas veces sentimos un vacío, pero yo me fui un poquito más lejos del vacío. Me fui lejos de la presencia de Dios. Aún teniendo un conocimiento bíblico, aún teniendo, sabiendo que mi vida sin Dios estaba perdida, escogí un camino inverso a ese, cual... vamos a ver, ¿tú eras cristiano? ¿De qué edad naciste el evangelio? No. Vamos a ver, cuéntame un relato de tu vida. Bien, perfecto. Primero, cuando yo era niño, yo era católico. En mi casa estaban los santos, todas esas cosas. Y supuestamente yo tenía un don que yo rezaba por la gente y se sanaba. Wow. Rezaba porque
rezar es realmente una repetición de palabras. Que fue lo que nos enseñan nuestros padres. Exacto, lo que nos repite, Padre nuestro que está en el cielo, de la Virgen. Entonces la gente comenzó a escuchar eso y iba allá y uno rezaba, pero hubo un momento que eso se fue. Y yo entonces ahí estaba viviendo en Villatrina en ese tiempo, en Salitre Villatrina. Después de eso, volví a Moca. Entonces, en un culto de hogar, conocí un hermano muy querido también, muy conocido. No voy a decir el nombre, pero es muy conocido. Claro. El cual me predicó. Y yo a los 15 años acerté al Señor. Wow. Pero después de los 15 años, yo comienzo a tener una experiencia con Dios de una forma grande. Veo milagros, veo cosas sobrenaturales que pasan, pero realmente mi vista no estaba en Jesús, sino en el líder. Wow. ¿Cómo le digo que estaba en el líder? Porque yo me convertí en una iglesia, lo cual era una iglesia pentecostal. Y cuando el líder, uno de los líderes que yo seguía se fue, yo me fui con él. Wow. Y ahí comenzó algo que realmente marcó mi vida. O sea, eso es un buen dato, ¿verdad? Y lo resalto porque es muy importante. Por eso la Biblia enfatiza y dice que pongamos los ojos en el Señor. Amén. Es el autor y el consumador de la fe. Y tú sabes que esa misma experiencia me lo dijo alguien que allá en Estados Unidos, yo estaba trabajando con alguien. De hecho, él era consultor, él tenía un altar de consultas. Practicar la brujería abiertamente. Y él decía eso, que él era un muchacho de ministerio, de gran ímpetu, que donde quiera, hasta milagro, Dios lo estaba usando, sí. Pero que el líder le falló. Sí. Ahí es un punto clave. Cuando ponemos la vista en el líder, en un hombre, a veces nosotros pensamos que esa persona con cualquier palabra nos puede a nosotros ya acabar. Y realmente no podemos vivir por siguiendo a una persona, sino a Jesús. Como se seguía diciendo, yo me fui líder en la otra iglesia y comencé un ministerio. Ya a mí me iban a mandar también a hacer un curso de teología, todo, o sea, 16, 17 años ya, wow. Para prepararme para pastorar y todo. Que por cierto ya hay 2 o 3 de ese tiempo que son pastores. Y hubo un momento en el cual hubo un pequeño inconveniente donde yo no estaba de acuerdo con el líder y el líder entonces como que se enojó y delante de todo el mundo me señaló y declaró una palabra sobre mí, la cual yo hice realidad. Por eso tenemos que tener mucha cuenta cuando estamos encima de un altar con lo que decimos y con lo que pronunciamos, porque lo que usted dice aquí arriba tiene un poder en el mundo espiritual demasiado grande. O sea, que no es como la gente dice, que la palabra llega y el viento se la lleva. La palabra causa un efecto. Estas palabras son semillas. Wow. Las palabras que hay arriba del altar, que se implantan a las personas que están ahí abajo, son semillas que entran en el corazón. No es que caen al lado, no. Aunque la persona en ese mismo instante no sientan, pero en cualquier momento le va a llegar la palabra. O sea, que en cualquier momento esa palabra puede germinar, así como dice la Biblia. Exactamente. Entonces a mí me sacaron como un satánico de la iglesia. Wow. Yo no era, pero me sacaron y de ahí, de ese mismo instante, yo creí esa palabra y comencé a practicar, comencé a buscar, comencé a escudriñar, ya no de Dios, porque ahí yo me sentía tan herido que yo decía, pero si Dios, ¿por qué Dios no me protegió en ese momento donde ese hombre me señaló? Wow. O sea, que la represalia que en vez de tomarla hacia el hombre, la tomaste hacia Dios. Sí.
Entonces de ahí fue que comenzó la búsqueda. Ahí comencé yo a buscar libros, internet, comencé a practicar y comencé a hacer un grupo de personas las cuales yo le enseñaba a hacer las otras cosas que yo aprendía. Pero vamos en el orden. O sea, ¿qué tiempo tú duraste en el Evangelio antes de entrar, ¿verdad?, a ese mundo? Duré como 3 años. 3 años en total. En total. Como Y 3 en esos años. 3 años, la preparación que Dios te dio fue extraordinaria y creciste, te desarrollaste. Llegué hasta a predicar domingo en la iglesia. Que un muchachito así, ahí yo vi milagros, vi brazos creciendo, ahí yo vi endemoniado siendo libre. Wow. Ahí yo vi toda la clase de milagros que ustedes pueden imaginar en ese. Y todo eso lo abandonaste porque alguien te hirió, una Yo- palabra que naturalmente causó un efecto en tu vida, abandonaste la fe. Sí. ¿Y cómo inicia entonces en este mundo del mundo oscuro? Bien. O sea, alguien te inculcó, alguien te lo, No. ¿cómo decirte? Te lo ofreció, te No. habló de ello, nada. No. La primera vez que yo leí la Biblia, cuando estaba pequeño, la primera vez que yo leí la Biblia buscando sobre el enemigo. Wow. ¿De qué se trataba eso? Le estoy hablando que 8 años. A los 8 años de edad. Déjame ver quién es este hombre. Entonces, yo siempre tenía como un jaloncito de saber qué era eso. ¿Qué pasaba ahí? Y aún yo estando en ese yo y viendo todas esas cosas, yo no sé qué entró dentro de mí que endureció tanto mi corazón que ya yo veía a la iglesia como una enemiga. Wow. Hice un ejército para estar la iglesia. O sea, la persona que yo tenía alrededor de mí, yo le decía a la iglesia en general, no le decía a la iglesia cristiana, la iglesia en general, toda la iglesia, son enemigas de nosotros. Wow. Entonces comencé a descargar la Biblia, porque también tiene una Biblia satánica, hay una Biblia satánica, donde los mandamientos son lo contrario Wow. a los mandamientos cristianos. Y no solamente eso, dice ojo por ojo y diente por diente. O sea, si tú me das una galleta a mí, yo le doy otra galleta a usted. O sea, pero tú pudiste comprar una Biblia satánica. Yo la descargué La descargaste. porque yo tenía ya como sacerdote que guiar y adoctrinar como se doctrina en la iglesia cristiana y católica, que es el catecismo, la católica. Yo tenía que doctrinar un grupo de jóvenes Pero tú me dices que esto no te lo inculcó nadie, eso nació de ti. de mí. ¿Y cómo tú realmente, a través de la Biblia, fue que te diste cuenta de cómo poder ejercer esto? No. De la Biblia satánica. Cuando yo entro... Ok, tú sales de la iglesia evangélica, Ujú, entonces, y empiezas a indagar en el ocultismo. exactamente. Porque hay una diferencia entre ocultismo y todas esas cosas. Yo era ocultista. Ocultista es las personas que hacen oraciones con hechizos y caen. Pero hay lo que es hechicero, que son las personas que cogen una piedrecita, una hojita de que yo qué, y eso hace un hechizo. Yo no. Yo no utilizaba hojas, ni piedrecita, ni nada de eso. Yo hacía oraciones que eran invocaciones a espíritus, lo cual esos espíritus, por medio de un espíritu mayor que yo tenía, que lo entiendo, me obedecían. Wow. Pero para usted llegar a un nivel como el que yo estaba, usted tenía que hacer un pacto. Eso tampoco era algo de que venía a mí. Cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, por ejemplo,
Señor lo bendice de gran manera. Así mismo es eso. Pero inverso. Wow. Porque en ese pacto tienes que hacer algo, un sacrificio. Tú tienes que buscar algo y entregarlo. En mi caso, cuando estabas en mis oraciones, porque también se oran, ahí se ora, meditación, yo estoy meditando y me dice, tienes que buscar una cruz hasta el cementerio de una familia muerta completa. Y esos espíritus de esa familia completa, esas legiones, van a ser tuyas. Y por medio de esas legiones tú vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Eso fue una voz que te llegó, un pensamiento que Satanás. te dio las instrucciones. Satanás. Wow. Yo agarré una pasola que yo tenía, una pasolita negra, fui con un saco. Yo no sabía que la cruz era tan grande. Era una cruz, varón. Él te indicó cuál específicamente. Y yo pesaba, mi esposa le puede decir que me conoció en ese tiempo, yo pesaba menos de 100 libras. Porque yo no era cigarrillo, yo no comía. Wow. Entonces, yo fui a buscar esa cruz, entré al cementerio, nadie me vio, no sé. Monté la cruz, fui directamente a la cruz La que te indicaron. que yo vi. La cruz no estaba, gracias a Dios, pegada, estaba al lado, como si me la habían roto para yo llevarme. Wow. La metí, me la llevé. Y cuando llegué allá, entonces hice lo que iba a hacer, la invocación. A lo primero me daban golpes. O sea, yo sentí que mi cuerpo se trayaba solo. Pero después se fue dominando esa fuerza por medio de otra cosa más grande que estaba dentro de mí. Y ahí se fue estabilizando. Pero ya yo podía mandar esos espíritus directamente a cualquier persona que esté fuera de la cobertura de Dios y hacer lo que yo quisiera con ellos. Wow. O sea, importante. Cuando tú enviabas estas oraciones, o estos hechizos, estas enviaciones sobre personas, ¿lo Esos son llegaste a hacer algún conjuros ya, día? conjuros. Sobre personas, conjuros, sobre personas cristianas. Hubo un choque con una persona hace mucho tiempo, porque esa es otra historia. Es una historia bien profunda, porque yo saqué una muchacha cristiana de la iglesia y la hice mi novia en ese tiempo. Yo la saqué de la iglesia, sacada. Entonces, esa persona estaba en contra de mí De su y relación. de eso, por la forma como yo estaba vestido y loco. Wow. Yo vestí y yo me iba a pie a toda parte y salía de noche, de día yo no salía y bueno. Y yo hice algo con esa persona que, por cierto, yo también le pedí perdón después cuando volví y esa persona le dio cáncer. Wow. ¿Sí? Y muchas veces nosotros no entendemos que cuando hacemos cosas malas así, y eso se lo digo a las personas que hacen estos ejercicios, esas cosas son raíces de muchos males que a uno le cae. Porque cuando vemos la palabra dice que el fruto del pecado es la muerte. Y cuando usted le hace algo a una persona, un día esa maldición cae de alguna u otra manera. Y yo creo que yo ya pagué esa. Ay, Padre. Sí, pagué esa. Pero el Señor, gracias a Dios, en su misericordia me tiene aquí para comenzar a libertar esas cosas que hace el enemigo. Amén. Pero es decir, en ese choque que pasó, quisiste hacer algo contra Yo lo hice, un cristiano sí, contra esa persona. y Pero desfalleció. no falleció. Digo yo, ¿desfalleció su fe o se mantuvo? Ella ¿O fue realmente, un encuentro fuerte? ella realmente no era una persona muy pulcra, muy Muy cristiana. Porque muchas veces vemos muchas personas en la iglesia que vienen con su Biblia, que adoran al Señor, pero tienen una doble vida. Wow. Y en el mundo espiritual usted no tiene doble vida. En el mundo espiritual usted tiene una sola vida. Excelente. Usted es así o así. O no es así. Entonces, cuando ya uno tiene
porque también uno tiene discernimiento, como la persona cristiana, también esas personas que son de ese mundo tienen un discernimiento aún mayor, porque yo veía al cristiano y veía a la persona que no era cristiana normal. O sea, ustedes lo podían sentir, ¿verdad que sí? Se podía palpar quién está y quién no está. Hay una pastora que también la llevo mucho, que nunca me rechazó en ese momento, que también se congregaba en la iglesia donde yo estaba, que yo no podía entrar a su casa. Wow. Entonces, mi mejor amigo en ese momento era el hijo de ella. Y yo tenía que llamar a mi mejor amigo de afuera de la casa. Yo no entraba ni mataba a la casa de Ay, él. Padre amado. No podía. Era una sierva. Sí, yo no podía entrar ahí. Fulano, ven. No podía Y entrar. por más que tú querías, no. No podía. Porque la fuerza que estaba dentro de mí me atajaba. Porque no era fuerza mía. No era algo que yo podía dominar yo. Yo lo creía así, pero no era así. Wow. En ese momento yo creía que era yo el poderoso. Sino que lo estaban utilizando. A mí me estaban utilizando como un instrumento normal para destruirme a mí y destruir a los demás. Sí. En la iglesia tenemos que tener mucho cuidado con las personas. Hay personas que entran a la iglesia y tienen algún interés diferente. Por ejemplo, yo en ese tiempo, como mi guerra era con la iglesia, yo hice muchas pulsas de estas. Yo lo dije en la prédica. Yo hice muchas pulsitas y muchas cositas. Y a estas pulsitas le hacíamos un ritual, el cual, ese ritual era con demonios, o sea, le invocábamos algo y se la dábamos a personas de la iglesia. Yo fui a varias iglesias de Moca y las regaba y hacía muchos amigos. Mira qué bien es él. Pero yo no sabía realmente lo que yo estaba haciendo. Muchas de esas iglesias hubieron unas divisioncitas. Muchas de esas iglesias hubieron muchos descarriados. Pero cuando la simiente está en tierra firme, y es lo que quiero decir, que no tenemos que tener miedo a servirle al Señor. Si nuestra simiente está en tierra firme, no hay quien nos mueva de ahí. Te pueden dar 50 cositas de estas y nadie te va a mover de esa tierra firme porque las raíces tuyas son profundas en Dios. Amén. Lo que sí yo entiendo, varón, porque ahorita detrás de cámara, hablábamos algo, y es que a veces se ven objetos simples, hasta de moda, si pudiéramos decir, artesanías. Y hoy en día hay tendencias y me compartías ahorita, de usar hasta anillo en ciertos dedos que para muchos es moda, sí. Para otros es el top del momento. Pero ¿qué trascendencia tiene eso realmente en el mundo espiritual? Demasiada. Porque para identificarse una persona de otra, los anillos se utilizan para eso. Por ejemplo, las personas que tienen un anillo en este dedo son declarados maestros espirituales, pero satánicos. Wow. Maestros espirituales. Pero cuando lo ponen en este dedo, es una autoridad. Estamos hablando de un sacerdote o una persona ya de alto nivel. De alto nivel espiritual satánico o hechicero, el cual ya ahí, cuando yo lo veo, en ese momento digo, es una autoridad, es un maestro. Y aquí ya es sexual bidireccional, o sea, doble sexo. Significa que hay muchos jóvenes que yo he visto con esto aquí y se ven muy bonitos los anillos, pero mire la marca. El 3. Satanás completamente. Usted la ha visto muchas veces esa marca, esa. Entonces aquí están los 3 anillos, los cuales utilizan las personas. También yo he visto mucho los pentagramas, los cuales se utilizan para hacer los pactos satánicos de sangre. He visto muchas veces el espiral, que también tiene un significado muy profundo, pero no muy bueno.
O sea, si una gente bajo ignorancia se pone anillos en esas manos, en esos dedos, ¿verdad? ¿Qué trascendencia tiene esto? Bueno, una persona que sí tiene el conocimiento lo ve, dice, pero esto es una autoridad. Y puede hacer una enviación hacia esa persona y hasta matarlo. O hacerle cualquier daño porque él está diciendo que él es una autoridad o es un maestro. Y hay una cierta jerarquía en el mundo, en ese mundo, el cual una persona de esa altura, para ganar lo que tiene el otro, ganar lo que tiene el otro. O sea, que cuando yo te derroto a ti en ese mundo, todas tus deidades vienen hacia mí. Sí, eso es así, eso no es de que muñequito. O sea, que eso es más profundo de lo que realmente se ve. Es muy profundo, varón, es muy profundo, es muy profundo. De estos jóvenes que andan con todas esas cosas y de repente todo su mundo cambia, pudo haber sido fruto de una enviación. Claro, creyendo que naturalmente a identificarse como tal y no ser tal, entonces aquel que es de mucho mayor rango y que realmente está en ello, al enviarle estas enviaciones, destruye a su enemigo. Claro que sí, claro que sí. Usted ve que hay personas que caen de un pronto enfermos o caen en depresión o algo, y usted lo ve que se van de la iglesia sin preguntarle ni decirle nada a nadie. Wow. Yo quiero enfatizar algo, ahora que estamos hablando de este tema, pastor, y es que los hijos de los pastores son las personas que tienen que tener más cuidado con ciertas entidades. Los hijos de los pastores son un tesoro grande en Dios, y incluso hay pactos satánicos grandísimos con la sangre de los hijos de los pastores. Wow. Grandes. Por eso yo les exhorto a todos los pastores que cubran sus hijos siempre con la sangre de Cristo, y vean siempre lo que están viendo. Y siempre estén chequeando por dónde van, si son pequeños. Y si son grandes, que oren mucho por ellos, porque realmente son muy valiosos en el mundo espiritual. La sangre de ellos como yo dije en una prédica, es real sacerdocio, linaje escogido, pero la de ellos son más. Son la descendencia. Wow. ¿Te entiendes? Entonces, quiero hacer énfasis en eso. Para seguirle el testimonio, mi mamá encontró, y lo voy a cortar un poco porque es demasiado extenso, mi mamá encontró la cruz. Ay, padre. Yo no sé cómo ella abrió la puerta, yo siempre tenía la puerta cerrada. Yo tenía también una culebrita que vivía en un cráneo, que también eso era otra cosa que yo hacía. Las dimensiones. El cual yo hablaba con eso y era otra cosa. Ok. Resulta que mi mamá me mató la culebrita, me botó la cruz y ya usted sabe. O sea, que tú tenías todo esto en casa y tu mamá abajo de mi cama. Naturalmente no conocía todo ese mundo que tú estabas. Nadie entraba ahí, nada más yo. Ay. Entonces la cruz estaba abajo de mi cama, ella fue a barrer, pa. Ella me dice que ella se desmayó cuando ella la vio. Yo le doy gracias a Dios porque ella sabe por donde yo pasé y ella me puede confirmar las cosas que yo estoy hablando. Pero, y en ese momento, ¿qué tu mamá como cuando te confrontó con esto? Yo le puse un cuchillo en la garganta. Pero no era yo. No, yo me imagino. Los que estaban dentro de mí se airaron tanto que toman control de mi cuerpo. Yo le puse un cuchillo en la garganta a mi mamá. Pero después creo que fue Dios. No hay otra opción. Que yo me quebranté a llorar y le quité ese cuchillo, le quité el cuchillo de la garganta a mi mamá y me entré a la habitación. O sea, una fuerza mayor a lo que en ese momento, como hijo al fin, ¿verdad? Que sí, el amor de madre hacia hijo, hijo madre, que tuviste un poco de voluntad y pudiste ceder. Sí, porque cuando esos demonios, yo creo que fue Dios que se puso ahí enfrente, porque cuando esos demonios hacen esa fuerza es para matar. Wow.
Satanás vino al mundo a matar, a destruir, a engañar. Y usted ve muchos crímenes y muchas escenas agresivas y hombres que son más fuertes que otros hombres, y esas no son las fuerzas de ellos. Realmente es una fuerza diabólica, satánica, que está dentro de ellos, que no lo dejan a ellos tomar control de su propio cuerpo. Un ejemplo es lo que vimos en estos días. Wow. Ese hombre es un hombre grandísimo y ni así pudo sostener ese hombrecito con ese cuchillo. Era Satanás que estaba ahí tomando el control y el dominio total de ese hombre. Entonces, de ahí yo comienzo en un lapso de despojo. Me encierro en la habitación porque veo que ya me estoy convirtiendo en algo que no. O sea, eso fue cuando el atentado contra tu madre. Sí. Anteriormente, antes de eso, me dio deseo de comer carne humana. Porque tampoco nosotros creemos en lo que es. Hay gente que dicen los hombres lobos, los vampiros y esas cosas. Eso existe, varón. Claro. Sí, eso existe. Porque cuando tú te metes a una dimensión grande con Satanás, tú te conviertes en un demonio y te conviertes en una bestia. Es una bestia que usted se convierte. O se pone loco. O sea, una vez tú entras y te hacen ciertas demandas, tú no cumples con ellas, tú tienes consecuencias de. Sí. Yo estaba sentado en la plazoleta y vi una joven y a mí me dio deseo de comerme esa joven. Así de la nada. Estoy con los muchachos y la veo y en mi mente envío y ella viene, se sienta al lado mío sin palabras. Están asustados los muchachos porque ellos estaban conmigo, pero ellos me tenían un miedo que eso era increíble. Ellos conocían tu etapa. Es que yo era el sacerdote, realmente. Yo era el que le decía a ellos cómo hacer la cosa. Y me decían, ¿qué tú vas a hacer? Yo, ¿qué tú vas a hacer? También creo que ahí Dios intercedió y tuvo misericordia, porque las intenciones mías no eran buenas con esa persona. O sea, que en los momentos fuertes de crisis, cuando realmente tú ibas, digamos, a pasar hasta de un nivel, tú pudiste ver la intervención de Dios que no te permitió calar a más profundidad. Exactamente. Porque el hecho de comer esa carne o atentar contra tu madre te daba una autoridad mayor. Ya yo estaba perdiendo el control de lo que había dentro de mí. Era tantas cosas que estaba dentro de mí que ya yo no podía tener control de mí mismo. Ya yo estaba haciendo las cosas ya. Wow. ¿Cómo dice? A presión. Entonces, después que pasa todo eso, yo hacía muchísimas cositas, truquitos y cositas que eran los mismos demonios que lo hacían. Me aparecía de aquí allá, pero no era yo, era un espíritu con mi forma. Que mucha gente dice, no, que me salió un muerto. No, los muertos no existen. Lo que existen son demonios que toman forma de una persona y van y te engañan para que tú sigas creyendo en que eso existe. Eso no existe. Después que una persona se muere ya, espera. Entonces, toma una forma corpórea de cualquier persona, ¿verdad? Pero hay una parte que he visto en otros testimonios que respetan, que es el asunto de una vida espiritual, que ni siquiera pueden, aún después de muerto, pueden tomar ni siquiera forma, ni siquiera picar en tumba de ellos. No. Sí, hay personas que al cierto respeto a personas así, como usted dice. Pero, por ejemplo, yo tuve muchas experiencias en cuanto a enviaciones con mi forma. Hubo uno de los muchachos que era ateo. Y a mí no me servía de nada si era ateo. Wow. No me servía de nada. Yo tenía que hacer que creyera en algo. Y yo hice una de esas cosas. Él todavía está, tal vez vea el mensaje y ojalá Dios lo toque. Y yo fui a su casa por medio de lo que yo le estoy diciendo.
Y él se asustó porque me vio. Y al otro día me dijo, yo creo. Sí. Ay, padre. Y ese fue mi segundo. Después de mí era él. O sea que él se metió de una manera. Y después que yo me salí, él se quedó ahí. Y yo espero en Dios que Dios tenga misericordia. Porque realmente esas personas con el tiempo se van dando cuenta que lo que están es destruyendo su vida. Una pregunta, y perdón, ¿existe aquí en Moca muchos ministros de satanismo? Satanismo sí, ocultismo no. O sea, ¿cuál es el renglón? ¿Eso viene de qué renglón hasta qué renglón? Porque, por ejemplo, los satanismo viene de personas que son contrarios a ateos, que creen en la libertad, en el ojo por ojo y diente por diente, pero no simplemente, pero cuando hablamos de un hechicero, por ejemplo, son las personas que son las que hacen altares y hacen consultas. Muchos de ellos no son verdaderos. Yo llegué ahí a uno que está en Guaucí y él no quiso, me dijo que no. Él sabrá. Parece que lo que había en ese tiempo era demasiado fuerte para él. Wow. Me dijo que no, que me fuera. Entonces, yo nunca fui porque hay muchas ramas. Yo nunca, esa vez fui, pero después nunca volví a ir a hechiceros. Brujos son las personas que van donde los hechiceros. Brujo y hechicero no son lo mismo. Brujos son las personas que van allá a buscar cositas para llevárselo para su casa y hacer como un suplemento. Exactamente. Pero ocultista ya es un poquito más profundo, porque yo tengo un poder en la palabra. Yo tengo un poder en la palabra, la cual yo puedo hacer una oración, lo que sea, y hacer una invocación directa en ese mismo momento. Que eso no lo puede hacer un hechicero. Wow. Ni tampoco un satanista. O sea, yo puedo crear una oración y es hecha en ese mundo espiritual. Estamos hablando de ese mundo espiritual. Claro. Y yo puedo crear lo que sea en ese mundo espiritual, porque cuando entramos al mundo espiritual, nosotros a veces no entendemos. El mundo espiritual es más verdadero que el mundo físico. Estas cosas que nosotros vemos aquí realmente no son así, son de otra manera. Aquí hay ángeles, Santo. aquí está el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aquí hay arcángeles, hay querubines, serafines, pero también allá afuera hay muchos demonios. Demonios que son los que hacen que las personas, por ejemplo, se vuelvan adictos a la droga. Hay un demonio de miedo, hay un demonio de depresión, hay un demonio de muchísimas cosas, las cuales hacen que la persona caiga. Y en fin, ¿usted sabe cuál es el propósito de todo? Que pierda la vida o se mate. Sin Dios. Porque al final de cuentas se ven sin salida, como que ya su vida no tiene sentido. Y naturalmente los demonios, así como le pasó a Judas, que digamos que de una u otra forma lo acorralaron y intentó con su vida y se ahorcó. Entonces, príncipe, todo muy interesante, ¿verdad, hermanos? Que esto es, miren, aquí hay que hacer como 4 o 5 programas, ¿verdad? Porque naturalmente todo esto es amplio, hermano, y cada detalle cuentan porque son experiencias que nos van a ayudar, pues naturalmente a conocer más ese mundo. Y algo bien a destacar, valga la redundancia, es que él decía en principio que cuando tú te metes demasiado a este mundo es un peligro. Sí. ¿Entiendes? Porque cuando la balanza se inclina más hacia un lado que al otro, porque a veces se crea un fanatismo, ¿verdad? Y ese fanatismo te lleva a ti a conocer tanto del reino de las tinieblas que hasta muchas veces más que Dios. No, que usted comienza a pensarse que usted es el rey del mundo. Porque según usted va subiendo de escalón, de peldaño,
asimismo también va subiendo su experiencia y ese poder, porque es un poder realmente, hay que decirlo, es un poder fuerte, es una autoridad fuerte. Entonces, cuando usted ve que usted tiene miles de personas por debajo de usted, que usted puede usarla como un ajedrez, que yo veía a la persona como ajedrez. A mí me encanta el ajedrez, pero no volví a jugar más. Yo veía a la persona como un ajedrez y yo agarraba, este es el caballo, una L, déjame poner el alfil aquí. Así era que yo miraba a la persona. Santo. Porque yo me creía superior a ellos, pero yo era lo mismo que ellos. Claro, claro. Entonces, líder, me encerré en la habitación y mi mamá no buscó padre ni católico, sino que buscó la misma gente de la iglesia donde yo me convertí a lo primero. Y esto es una parte que quiero enfatizar, y es que muchas veces nosotros creemos que tenemos cosas ocultas las cuales no se saben. No. Cuando usted tiene algún pecado, trate de no acercarse a ningún endemoniado. Porque lo que ellos más huelen es el olor a pecado. No pescado, wow, sino pecado. Amén. Entonces, en ese momento, comenzaron a entrar a la habitación y yo comencé a ver los pecados que ellos habían cometido y las fallas que ellos tenían. Wow. Inmediatamente. Porque yo lo escuché, ya yo estaba preparado. Pero lo estoy hablando que yo me cerré ahí por varias semanas fuerte ahí, cerrado, tratando de buscar una solución, porque ya yo no aguantaba, yo no dormía ni comía. Ya yo estaba en una situación crítica, ya yo me estaba convirtiendo o iba a quedar en locura, o en un animal, o en algo, pero ya yo no iba por nada bueno. O fácilmente Satanás me llevaba, me hacía matar. Entonces cuando entraba la persona, yo le decía de una vez: mire, usted hizo esto y esto. Se iba solo. Usted hizo esto. No me ponga la mano, que usted hizo esto y esto. Ay, Padre amado. Entonces a los hermanos les digo: tenemos que vivir una vida sana, una vida santa, en integridad, porque no sabemos la situación que vamos a estar y no queremos quedar en vergüenza. Ay. Solamente había uno bien, pero Satanás siempre te acusa. Falsamente. Porque nosotros como personas somos pecadores y fallamos siempre. Y Satanás sabe cuáles son las debilidades de nosotros. Y esa persona falló, pero se había arrepentido. Y y Satanás me pone a mí en la mente: mira, hizo esto, díselo. Y en ese mismo momento, la única persona que podía tocarme y llegar a mí, yo se lo dije. Y también se fue. Se fue. Sí, se fue. Porque Satanás te acuerda a ti las cosas que tú hiciste. O sea, tú lo acusaste falsamente. No, él lo hizo, pero se había arrepentido. Por eso, pero ya es falso, porque ya en el momento ya está limpio. Es una verdad con una mentira, como le hizo a Jesús allá en el desierto. Ay, Padre. Es lo mismo, la misma técnica. Satanás te dice una verdad con una mentira. Si tú no tienes fundamento bíblico y dices: mira, yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, que yo lo digo mucho, ese versículo. Soy nueva criatura en Cristo Jesús, porque las personas que me conocieron en ese tiempo lo saben que es así. Cuando uno sale de ahí, uno es diferente. Hay personas que me han visto y dicen: wow. Cristo. Entonces, ya no eres tú que vives, es Jesús que vive en ti. Pero cuando no hay fundamento y tu mente está vacía, cualquier pensamiento entra y tú caes. Te cae. Entonces esa persona, cuando yo le dije eso, primero se sorprende, se acuerda
pero no se acuerda que se hincó y pidió perdón. No se acuerda que Jesús murió por él en la cruz del Calvario y inmediatamente él pide misericordia. El Señor lo perdona. Amén, eso así. Él no se acordó de eso y eso es bíblico. Claro. Y eso es algo que tiene que estar en nuestro corazón siempre. Que ese perdón grato del Señor está ahí para nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo mal, Él nos perdona a nosotros. Y no podemos volver a pensar en ese pasado. Dice la Biblia que Él lo toma y lo echa a lo profundo del mar y jamás se acuerda de ello. ¿Usted sabe lo profundo que es el mar? Es bien profundo. Luego, yo espero que haga otra entrevista porque realmente hay más cosas que... Sí, no, de verdad, no esto tiene segunda, tercera parte. O sea, claro, es porque es muy ameno y lo que digo, cada vez se vuelve más interesante en el sentido, naturalmente, de que cuando tú conoces, ¿verdad?, ese mundo, repito, lleno de Dios, naturalmente, ¿verdad? Pues que también es que hay parte de muchos cristianos que es por la ignorancia. Es porque no quieren, porque este mundo, realmente como tú dices, te demanda mucho. Y cuando tú no te sientes pleno en el Señor, tú tienes temor de navegar y entrar, porque realmente sabemos que este mundo es regido, o sea, todo lo que percibimos es regido por un mundo espiritual. O sea, claro, todo lo que se ve, dice la Biblia, fue hecho de lo que no se veía. Entonces, muchos como que temen por ese tipo de cosas que tú dices, de la acusación, de su vida, de su doble moral. Entonces, como ellos saben cómo andan, cuando los demonios, de hecho, también conocen, y lo pueden hacer un descrédito fácilmente, hasta públicamente. Sí, hay personas que le huyen a la presencia también, cristianos. Sí. Hay personas que le temen a pasar adelante porque no saben qué va a pasar. Todavía no están convencidos de realmente a quién es que le están sirviendo. Santo. Entonces, esa es una parte que yo a la iglesia, a los hermanos les digo, usted tiene que estar convencido de lo que está haciendo. Usted tiene que estar convencido a quién usted le está sirviendo. En la iglesia, en la iglesia cristiana, para no irnos a otras religiones que yo sé que ya... Por cierto, yo pasé por todas. Yo fui a los mormones, ya siendo del otro mundo. A mí no me gusta decir satánico, ni me gusta decir ocultista, ni nada. Yo digo el otro mundo. El otro mundo, claro, claro. Yo fui a la iglesia de los mormones, fui a la iglesia de la Ventita. ¿Pero fuiste en misiones o a visitar? Yo quería saber, yo quería tener conocimiento. Ok. De todas las religiones. De todas. Yo quería ir a todas las religiones y tener conocimiento y me iba con un grupito. Y durábamos una semana, 2 semanas ahí, viendo qué era. Incluso a los gnósticos yo también fui. Pero ahí tuve un problema porque quería meterse en la mente mía el hombre. Wow. Sí, no. Yo lo tuve que parar. No, usted no se va a meter en mi mente. Porque esa es otra cosa que tenemos que tener en cuenta nosotros los cristianos. Tengan cuenta que muchas veces Satanás entra por medio de la mente. Muchas veces. Esa es una de las ventanas que Satanás utiliza para trastornar a cualquier cristiano. Hay una deuda y no aparecen los cuartos de pagar esa deuda, ya usted sabe. Muchos suicidios que hoy en día estamos viendo. De hecho, muchos feminicidios. Y yo, como parte de que trabajo en medio de televisión, en muchas de las ocasiones que tú le preguntas al incumbente, ¿qué pasó? Bueno, que ayer yo leí una noticia que un señor mató a una niña que era especial. Wow. La violó y la mató. Y cuando le dijeron qué pasó, dijo, se me metió el demonio. Sí. Me cegué. Y después que entré en sí, vi lo que pasó. Es que el demonio, o el espíritu, vamos a decir el espíritu, o el ángel caído, inmediatamente entra una persona, lo primero que hace es que pone un huevo. Y ese huevo comienza a multiplicarse dentro de esa persona. Y cuando viene a ver, ya esa persona no es la persona que está ahí, la que sabe lo que va a hacer, sino ese demonio. O ese espíritu. Entonces ese espíritu toma control de su conciencia y ya no es él.
No es él que está ahí hablando, no es él que está haciendo, pero ¿quién es el que asume toda la responsabilidad de lo que hace? Claro. Es él. Porque el espíritu no ya sabe que está ahí. No lo ven. Tal vez usted y yo, por el conocimiento espiritual que tenemos, lo vemos y lo conocemos. Porque yo, por ejemplo, en la iglesia yo tiro una ojeada y yo me doy cuenta cuando hay algo que no es de Dios. Yo me doy cuenta. Yo lo veo y ya yo sé lo que hay. Y yo lo conozco y lo reprendo en el nombre de Jesús. Así es. Hay un discernimiento que eso nunca se va a quitar. Es un discernimiento de los dos. No, y ahora mayor. Porque ahora está en el Señor. Y naturalmente todas las experiencias pasadas, de una u otra forma ahora Dios la usa para su propio reino. Exactamente. Y por eso tenemos que tener siempre los ojos bien enfocados. Ustedes como pastores tienen que tener sus ovejas bien monitoreadas. Porque hay mucha cizaña con trigo juntas. Wow. Mucha cizaña dañando el trigo. Y no hay forma de nosotros diferenciar la cizaña del trigo. Solamente tenemos que agarrarla y hacerle así. El trigo se queda en la mano, la cizaña se desvanece. Una paja. Y la Biblia dice que hay un tiempo de siega. Pero ¿qué pasa? Cuando la siega quizás venga a producirse, ya es muy tarde. Sí. Y ese es un riesgo que yo quisiera que muchos hermanos no se lo tomen muy a la ligera. Porque realmente yo insisto mucho, varón, acá en la iglesia, de que esto es muy serio. O sea, cuando hablamos del mundo espiritual, amado, esto es más serio de lo que muchos quizás piensan. Muchas veces nosotros somos los que paramos el proceso por el cual Dios nos trajo a la tierra. Muchas veces hay un proyecto el cual Dios te tiene a ti. Y por nuestra actitud, por nuestra forma de actuar, nosotros paramos ese ministerio que el Señor tiene con nosotros. Y en la iglesia hay muchos ministerios. Hay personas que cantan bonitísimo. Hay personas que predican la palabra de Dios con una palabra de ciencia grandiosa. Hay personas que tienen una sabiduría. Hay personas que tienen un don de oración. Pero muchas veces se limitan por algunas situaciones personales, las cuales no lo permiten expandirse en ese ministerio. Quiero también hablar, no solamente a los cristianos, quiero también hablar al público en común. Y es que tengan cuidado con cómo visten sus hijos. Tengan cuidado cómo visten sus hijos. Yo comencé a vestirme de negro. Muy bonito, hay mucha gente que dice, me encanta el negro, me visto de negro, pero mire la actitud de su hijo cuando se viste de negro. Mire cómo su hijo cambia su afecto hacia usted. Fíjese en los pasos que tiene su hijo. Mire la música que escucha su hijo. Y usted se va a dar cuenta en qué camino está. O sea, lo que quiere decir es que para aquellas personas que no están muy adentradas al mundo espiritual, hay ciertos perfiles que la persona identifican como que, o más bien demuestran que si tú eres un padre naturalmente observador, puedes perfilar por dónde anda tu hijo. Perfecto, exactamente. Por ejemplo, hay muchachos que comienzan a escuchar heavy metal. Heavy metal. No saben hablar inglés, pero escuchan heavy metal. Tú no sabes qué te está diciendo esa persona que está en esa banda de rock. Y realmente existe, varón, eso, hablando de heavy metal, la música invertida, los mensajes subliminales a través de la música. Sí existe. Incluso en aquel tiempo yo escuché cuando la ponía invertida y decía Satanás es mi rey y cosas así. Y es que realmente la música global, el dueño, la élite, viene de ahí. O sea, ¿saben por qué están trabajando? Sí, saben cómo entrar a la mente y más de la gente joven. Saben cómo introducirse. De alguna manera, como yo le dije a usted, hay una palabra que entra y hace una semilla en el corazón.
sea buena o sea mala. De alguna manera, sea por la televisión, sea por la música, sea por los mismos muñequitos infantiles que hacen esta ceñita y ustedes no se dan cuenta. Esas subliminales que aparecen. Que aparece una estrellita allí, un pentagrama, que aparece un espiral. Wow. Entonces hay muchas cositas que nosotros decimos, eso no hace nada, pero están entrando. Están entrando dentro de los hijos de nosotros y nosotros no nos damos cuenta que esas semillas cuando vayan creciendo después no van a poder estar en la iglesia. Porque lo estamos alejando nosotros mismos con esos contenidos. Es decir, que hay que naturalmente filtrar lo que nuestros hijos ven, sí, lo que tienen, las famosas modas hoy en día porque yo he visto, de hecho, adolescentes sobre todo, que de la nada nunca han usado anillo y de la nada usted le ve la mano llena de anillos, llena de cosas. Entonces, había algo que aunque yo tenía todo y hacía todas las cosas y sabía muchísimos conjuros y tenía un libro que no sé ni sé cómo fue que me llegó realmente a la mano. Wow. Varón, yo no me acuerdo. Yo no sé si fue el Señor que me lavó el cerebro ahí. Yo no me acuerdo cómo llegó ese libro. Y ese libro mi mamá lo entró porque ya yo llegué a un momento de despojo donde yo cedí, donde ya los demonios lo que hacían era que me daban golpe a mí. O sea, se provocó prácticamente una autoliberación. De despojo. Me queman toda la ropa, me queman todas las cositas que yo tenía. La próxima vez que yo venga voy a traer una que tengo de recuerdo, pero ya esa no tiene nada, gracias a Dios. Por eso fue lo mismo espíritu que incendiaron, dañaron. No. Mi familia. La familia. Mi familia, mi papá, mi mamá. Entonces ese libro mi mamá lo metió en agua, porque yo le dije que no se podía quemar, no se iba a quemar, no se quemaba. Era una hoja como de seda. Ese era el libro donde yo aprendí todo. Pero por más que yo le doy mente, no sé si fue el Señor, no sé de dónde yo no consiguió ese recuerdo. libro. No. Y así en agua fue que mi mamá comenzó a destruirlo, a desbaratarlo, porque la única forma de hacerlo fue así. ¿Tu mamá vive todavía? Sí, mi mamá, gracias a Dios. Wow. Está viva, tiene sus achaques, pero la gloria le sirve a Dios. Está viva, no, todavía. Ella iba a ir a la iglesia, no sé por qué, aún viendo de donde Dios saca a uno, no sé por qué algunas veces los familiares de uno no entran. Por ejemplo, mi papá también. Mi papá es un milagro de Dios. Mi papá tuvo un accidente que lo llevaron a la morgue literal, y él movió un dedo y ahí fue que supieron que estaba vivo y le entraron otra vez todo lo fue fuera adentro y como aleluya. Gloria a Dios. Wow. Entonces, muchas veces también esperamos que Dios nos dé un golpecito. Yo volví por un golpecito. Yo volví por un golpecito que yo después le voy a contar. Claro, porque mire, hermano, esto es tan interesante, ¿verdad? Y naturalmente no queremos desperdiciar nada, que esto yo estimo, ¿verdad? Que tendrá segunda, tercera, cuarta, o sea, ya vamos a sacar el juguito, ¿verdad que sí, hermanos? Claro. No, lo que pasa es que realmente esto no es para echarlo al olvido, ni siquiera descartarlo, sino, ¿verdad? Que cuando son cosas de tanta importancia y de tanta trascendencia también, príncipe, porque todo lo que tú esta noche has hablado, naturalmente tiene una trascendencia, que aquel hombre o mujer que realmente quiere experimentar, en el sentido no de meterse a ese mundo, sino realmente de meterse en el Señor y preguntarle a Dios la intensidad que se vive, ¿verdad? Y qué más que una vida ya procesada, que una vida que supo estar de aquel lado, y por gracia y misericordia de Dios, ¿verdad? Amén. Pues lo tenemos de este lado. Sí, para que, hermano, para así poder desenmascarar
el reino de las tinieblas. Gloria a Que Dios. muchas veces quiere tener a la gente pues inocente, ignorante también en muchas áreas, el que eso no es nada, el que las cosas Dios sabe y Dios conoce. No, hermano, el mundo espiritual se rige bajo leyes y son leyes muy rígidas y muy estrictas, las cuales ambos mundos realmente saben que cuando algo espiritual se establece, por más que el hombre quiera verlo como simple, o estoy en el equívoco, No. tiene un peso. Así Y es. Dios mismo y Satanás mismo se rigen bajo esa línea de reglamentos. Así es. Es más real que el mundo físico, que el mundo que nosotros vemos, el mundo espiritual. Incluso, como usted dijo ahorita, fue creado del mundo espiritual. Esto se pone cada vez más interesante. Amén. Amén. Así que, príncipe, muchas gracias. Gracias a usted por la oportunidad. También quiero felicitar el pastor por una iniciativa de oración que hizo aquí en la calle Ramón Cáceres, aquí en Moca, la cual fue de Dios. Eso fue algo que hizo en el mundo espiritual una explosión. Se rompieron cadenas, se rompieron ataduras. Y quiero felicitarle ahora aquí, frente a la cámara también, por su Amén. iniciativa. Y espero que muchos pastores tengan en cuenta esa visión que es de Dios. Es una visión de Dios. Amén. Así que nada, no hay tiempo para más, mis amados, príncipe. Gracias una vez más. Esas cámaras son suyas para así, amén, declarar una palabra, porque hay que orar. Sí. Hay que orar, hay que dar una cobertura, ¿verdad?, de protección. Amén. Hay Gloria a que Dios. atar los demonios, que no tengan ningún tipo de represalias, ni con Amén. él, ni con su familia, ni con nosotros. Amén. Gloria Así a que, Dios. príncipe, por favor. Amén. Quiero que todas las personas que están viendo, donde quiera que estén, cierren sus ojos. Y quiero decirte ahora en el nombre de Jesús que cualquier atadura, cualquier dificultad, cualquier pensamiento negativo que hay en tu mente y en tu corazón, ahora en el nombre de Jesús queda atado y reprendido por la sangre de Cristo. Gracias, No hay nada más poderoso que la sangre de Cristo. Declaramos liberación sobre ti, sobre tu familia. Toda depresión en el nombre de Jesús. Toda herida en tu corazón la declaramos sana en el nombre de Jesús. Y declaramos el Espíritu Santo de Dios tratando en ti de manera personal, de manera fuerte, Gracias, Jesús. en ti, hablándote, diciéndote las cosas que tú necesitas saber. Declaramos en el nombre de Jesús que tus oídos que están tapados a la palabra del Señor se destapan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y sembramos en tu corazón la semilla de salvación. Sí, mi Dios. Declaramos salvación sobre Espíritu ti. Santo. Declaramos sanidad sobre ti. En el nombre de Jesús no hay enfermedad que el Señor no pueda curar, porque Él fue que te creó. Él conoce tus hígados, Gracias, Señor. Él conoce tus pulmones, porque fue que lo hizo y lo creó. Él conoce tu cabeza. Y en el nombre de Jesús declaramos sanidad sobre los enfermos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermano. Quedan cubiertos. Dios les bendiga. La sangre de Jesucristo. Será hasta una próxima entrega cuando una vez más nos veremos aquí. Fundamentos de fe. Dios te bendiga. Muchas gracias.